Bienvenidos a un episodio más de Conversando con, un programa de los diálogos por un México con desarrollo inclusivo. El día de hoy tenemos un invitado especial y le damos la bienvenida a Bernardo González Arechiga. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. José, un gusto estar con ustedes y felicidades por la iniciativa. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, y dado que algunos de los que nos estarán viendo no te conocen, podríamos iniciar con quién es Bernardo González Arechiga. Sí, cómo no, con todo gusto. Pues soy originario de Monterrey. Yo soy economista, estudié en el Tecnológico de Monterrey. Estudié posteriormente una maestría en la Universidad de Essex en Inglaterra, un doctorado en la Universidad del Sur de California en Estados Unidos. Y he hecho varias cosas en la vida. Estuve un tiempo como investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Justo cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio, me tocó asesorar ese proceso por parte del gobierno mexicano. Después estuve en la Bolsa Mexicana de Valores por unos 10 años. Me tocó crear el mercado de futuros y la Cámara de Compensación de Derivados. Me incorporé al gobierno federal un periodo corto. Estuve en la oficina de la Presidencia de la República para las políticas públicas. Estuve en el Tecnológico de Monterrey, tuve la oportunidad de echar a andar y dirigir 10 años la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del TEC, rector de la UVM, rector general otros 10 años, y ahora estoy en la Federación de Universidades Particulares, FIMPES. Sí. Una trayectoria de las finanzas a las políticas públicas, a la educación. Quisiera empezar con la parte de las finanzas. Ese paso que tuviste por el mercado de valores, los futuros. Platícanos cómo era el entorno cuando se crea ese mercado de valores, qué es lo que aprendiste en esa etapa. Nos tocó, la bolsa cambió su domicilio del centro de la ciudad al edificio que tiene en Paseo de la Reforma en los 90. A partir de ahí hubo un gran proceso de diversificación de instrumentos financieros en el país. Los instrumentos mexicanos empezaron a cotizar en las bolsas de Nueva York, los famosos ADRs con Teléfonos de México y otras empresas. Después trajimos también valores de otras instituciones a nivel mundial, empresas importantes a México. Surgieron los warrants, productos derivados. Empezamos a crear pues, nuevos procesos para medición de riesgos en la economía mexicana. Y surge el mercado de futuros con la idea de tener instrumentos de control de riesgos al alcance de empresas, de personas y ciertamente del sector financiero. Fue un periodo muy interesante. Nos tocó, por supuesto, la crisis financiera de mitad de los 90. Y bueno, creo que el gran logro que tuvo en ese momento pues, la economía mexicana, el sector financiero, fue lograr crear un instrumento de esta naturaleza a pesar de la crisis financiera. Nos acompañan aquí algunos jóvenes estudiantes de la Universidad Panamericana. Platícanos un poco, porque ellos no habían nacido cuando surge esta crisis de mediados de los 90. ¿Cuál era la circunstancia? ¿Qué es lo que provoca esta crisis? Ustedes se recordarán, el candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. Entonces tuvimos también un periodo que dio origen a la famosa crisis mexicana, ¿no? Que fue conocido como el efecto tequila. Fue una crisis que desestabilizó al mundo completo. Tuvimos una gran devaluación del peso mexicano. Las tasas de interés subieron arriba de 150%, una inflación de alrededor de 120% en México. Entonces, las condiciones eran apremiantes. ¿Qué es lo que se buscaba? Que las personas que estaban construyendo su patrimonio no perdieran su vivienda, por ejemplo. Habían comprado con esfuerzo, que pudieran recuperarlo, y eso nos llevó como país a la pérdida de la solvencia financiera de muchas instituciones mexicanas. A partir de ahí hubo un proceso pues, de compra de entidades mexicanas financieras por bancos internacionales. La plataforma que vemos hoy del sector financiero es muy diferente a la que teníamos al inicio de los 90, y al final de cuentas creo que la gran lección es cuidar la estabilidad del país. Es muy importante concebirnos como una economía relevante en el mundo. Somos la economía alrededor del 12 en el mundo, y si lo hacemos bien las cosas, para el 2050 debemos ser la economía número 8 a nivel mundial. Entonces creo que al final de cuentas esa es la lección. Necesitamos crear las instituciones que nos permitan que el país se mueva,
que el país genere oportunidades y aproveche cabalmente la enorme riqueza que tenemos en este país. Sí, pues grandes lecciones pasar de esos entornos de inflaciones del más del 100% a lo que hoy vivimos, inflaciones apenas arriba del 4%, con pues este tipo de cambio fijo que había en esa época y que teníamos estas macro devaluaciones cada fin de sexenio, ahora un tipo de cambio que todos los días fluctúa, que todos los días cambia y que pues es parte de esa dinámica financiera internacional. Pero después, Bernardo, te vas a las políticas públicas. ¿Qué es lo que te lleva a entrar a las políticas públicas? Realmente la responsabilidad de hacer algo por el país. Si algo me tocó aprender a mí y a la generación que trabajamos en el sector financiero en los 90, es que el país necesitaba traerse a valor presente, actualizarse, ser muy abiertos a las tendencias de lo que está pasando a nivel mundial. Y en ese sentido buscar traer a México oportunidades de desarrollo que se encontraban en otras partes del mundo. Algo que fue muy importante para México fue la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí nos dimos cuenta que había una gran, digamos, falta de instituciones en México que nos impedían sacarle provecho a esta integración mundial y esta, pues, digamos, globalización que se estaba dando de manera muy importante en el mundo. Entonces, realmente lo que me llevó ahí fue esa conciencia de que teníamos que movernos más rápido en México. México necesitaba una mayor rapidez, una visión de largo plazo que nos ayudara a cerrar brechas con el mundo. Sí, sin duda, cuando vemos el resultado de haber entrado a ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha sido muy positivo para el país. Pero en ese tiempo, cuando se buscaba participar en el Tratado de Libre Comercio, pues había muchas dudas, viniendo de una economía cerrada. ¿Cómo se logró dar ese paso para que pues, la economía de México, como parte de este entorno, el más competitivo del mundo, con Estados Unidos y Canadá, se pudiera dar ese paso y que el desarrollo fuera en ese sentido? Yo creo que hubo varios elementos. Uno, sin duda, fue la manera en que manejamos el auge petrolero a finales de los 80. Nos dejó, cuando cayó el precio de petróleo a principios de los 90, nos dejó, estamos hablando, pero me voy para atrás, a principios de los 80, nos dejó una enorme deuda pública. Esa deuda se convirtió en un peso enorme para la economía mexicana. Entonces, el Tratado de Libre Comercio ofreció una oportunidad de integrar nuevas cadenas de valor. Veíamos cómo la industria automotriz se volvía internacional, la industria electrónica se expandía también. Lo que estamos viviendo el día de hoy se fraguó en los 90 a través de esa globalización de la electrónica a nivel mundial. Y el Tratado de Libre Comercio para México fue la entrada a ese mundo de una manera mucho más estructurada. Durante los 80 tuvimos la maquiladora de exportación en la frontera norte de México. Lo que hizo el Tratado de Libre Comercio fue permitir que esto llegara a todos lados. El auge de la electrónica en ciudades como Guadalajara, la industria automotriz en lugares como Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, Estado de México, surgió en ese momento. El México que hoy disfrutamos surge entonces. Y algo que no podemos olvidar es que México entró al GATT en 1994. En ese momento entramos a la OECD también, a la OECD en el 94, y eso nos dio la oportunidad de sentirnos como lo que realmente somos. Somos una gran economía a nivel internacional, y eso nos trajo ese recuerdo, ¿no? Que la vocación de México es una vocación de crecimiento, es una vocación de contribuir al mundo como un todo. Entonces yo creo que ese periodo fue un periodo muy bonito. Y creo que en este momento, ya en el siglo XXI, es el llamado que tenemos, cómo podemos capitalizar todo eso que construimos en las últimas décadas. Fueron momentos formativos de lo que es hoy la economía mexicana. Después, Bernardo, de las políticas públicas a la educación. ¿Qué es lo que te lleva a cambiarte, a moverte hacia la educación? La educación
la aprendí en casa. Mi padre, profesor universitario, fundó una universidad enfocada para adultos, educación de adultos que trabajan en Monterrey. Mi madre fue muchos años profesora de preparatoria. La educación fue un diálogo que tuvimos en casa toda la vida. Yo les recuerdo, antes de entrar a la carrera, empecé a dar clases en una primaria para adultos. El Tecnológico de Monterrey nos prestaba algunos salones y ahí tomaban clase personas que venían de los talleres, de las familias, de las casas que estaban alrededor del Tecnológico de Monterrey. Y la primera clase que di en ese contexto fue español para primero de primaria. Me tocó la oportunidad de enseñar a leer a personas de 45, 50 años, incluso mayores. Y me tocó ver cómo les cambiaba la vida poder leer el nombre del camión que habían tomado por 30 años. Entonces eso me convenció de la importancia de la educación. Y yo creo que ahora, y es algo que yo tengo muy, muy presente, que la educación es más importante que nunca. Yo diría de esta manera, la educación superior es más importante que nunca. Estamos viviendo en un mundo que pues, tiene el reto del calentamiento global. Tenemos retos de alta tecnología, retos de una enorme exclusión a nivel mundial. Tenemos una migración internacional importantísima. Ahora también un ambiente pues, de guerras en varias partes del mundo. La educación creo que es una parte indispensable. Y para un país como México, si queremos realmente consolidar la posición que tenemos, necesitamos la educación. Sí, nosotros en Coparmex hemos pensado que la educación es esa apuesta de futuro que tenemos que hacer por México. Si la hacemos bien en la educación, México estará bien. Y de ahí, pues precisamente el gran tema de la educación. En esta responsabilidad que tienes de todas las universidades privadas, ¿cuál es la visión que tienes sobre cómo está la educación en México? Si nos puedes dar en todos los niveles, no nada más en la parte universitaria, y de ahí podernos mover hacia qué es lo que necesitamos hacer. Yo creo que es una pregunta muy importante, José, porque tenemos un sector educativo enorme. Hay más de 34.2 millones de estudiantes en todos los niveles en el país. Mi primera observación sería, necesitamos probablemente 10 millones más en educación formal. O sea, que 10 millones más de personas entren al sistema educativo. Al sistema educativo, sí. Okay. Por ejemplo, la educación básica, la educación, digamos, previa a la primaria. Necesitamos que ese escalón tan importante en la formación se llene. Hoy por hoy no ha llegado a un número suficiente de personas a nivel nacional. En primaria tenemos el gran reto del nuevo modelo educativo y ahí necesitamos un consenso a nivel nacional de cuál debe ser la visión de la primaria. Tenemos un problema de calidad muy serio. En media superior, en preparatoria sobre todo, que es muy importante, para mí ese es el nivel al cual debemos aspirar. Necesitamos asegurarnos que haya un piso parejo, un mínimo de calidad en educación preparatoria que ayude a que la población en nuestro país pueda ser autodidacta y pueda aprender a lo largo de la vida. Por eso creo que la educación digamos, es la base de la inclusión en todos los demás aspectos. Yo creo que no hay una inclusión sustentable si no se basa en una educación de calidad amplia y, por supuesto, incluyente en sí misma. En educación superior tenemos que ampliar la cobertura. Hoy por hoy alcanzan la educación superior alrededor del 40% de los jóvenes que tienen edad para llegar, pero solo estamos graduando 26 de los muchachitos que entran a primero de primaria, 26 terminan la carrera profesional. 4 terminan maestría y 1 doctorado. Estamos muy atrás de los países con los cuales colaboramos y competimos en el mundo. Si queremos alcanzar una suficiencia tecnológica en el país, necesitamos reforzar la educación. Igual que para el fortalecimiento de los derechos humanos, la promoción del Estado de Derecho, el cuidado del medio ambiente, el conocimiento es fundamental.
Entonces realmente creo que uno de los primeros puntos es cobertura. Necesitamos ampliar la cobertura en el país, necesitamos asegurar sobre todo la calidad. Y un elemento que es fundamental también es la pertinencia. Entonces, ¿qué te diría para redondear esto? Tenemos un proceso de transición en el sector educativo. Hace unos cuantos años, en 2019, cambió el artículo 3º constitucional. Tenemos una nueva Ley General de Educación, una nueva Ley General de Educación Superior, y está, digamos, en proceso de transición todo el sector educativo. Tenemos que asegurarnos que esta transición sea realmente armoniosa, sea virtuosa y nos lleve a los nuevos estándares y a la nueva cobertura que requiere el país. Sí, ahora sí que son muchas variables las que nos compartes. Me gustaría profundizar en algunos de los temas, empezando por calidad en la educación. ¿Cuál es el estatus actual de la calidad de la educación? ¿Vamos avanzando, vamos retrocediendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr esa educación de calidad? En calidad tenemos un reto muy importante. Y aquí, si pensamos, por ejemplo, en la relevancia de exámenes como PISA, los exámenes que tenemos nacionales para educación básica. Tenemos, por ejemplo, les voy a dar un dato que me parece importante, ojalá hubiera información estadística más actualizada. Pero estamos hablando del 2015. Estamos hablando de digamos, la suficiencia matemática de estudiantes que terminan la primaria. Tenemos que ni el 40% llega a un nivel suficiente de manejo de matemáticas al terminar la primaria. Entonces, esto nos da una idea del reto que tenemos para generar calidad en la educación. Yo creo que es fundamental que trabajemos en esto. Junto con la calidad necesitamos pertinencia, necesitamos también llevar a este proceso. Me voy al otro extremo de la cadena. En educación superior, examen de egreso, pues lo toman ni la mitad de los estudiantes que terminan la carrera profesional y podemos considerar que tiene un nivel adecuado al egreso de una licenciatura, alrededor del 30% de los estudiantes que terminan estudios de carrera profesional. Entonces, el tema de calidad es fundamental. Creo que el país requiere de un compromiso por la educación. Vivimos en la era del conocimiento. Eso no lo podemos olvidar. Y un elemento fundamental claramente es la calidad educativa. Sí, hablas de esta importancia de la evaluación, estos exámenes que se hacen. ¿Qué ha pasado con la evaluación de la educación de los maestros, de los alumnos en nuestro país? Desgraciadamente, creo que ha entrado una concepción política con el proceso de evaluación. La evaluación no tiene por qué ser pública. Digamos, puede ser parte de la información que disponga o de la que disponga un director de una primaria, de una secundaria, de una preparatoria, para orientar el trabajo de sus docentes. Es una retroalimentación fundamental para profesores, para diseñadores curriculares. Entonces yo creo que es una disciplina que requiere, digamos, una cierta humildad, requiere una apertura, de ver cómo estamos, requiere de la necesidad de entender cómo está evolucionando una generación de estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la tecnología es extraordinaria y nos da oportunidades de aplicar medidas remediales que no estaban disponibles hace 5 años, ¿no? A través de la educación a distancia, del aprendizaje asistido por computadoras, que puede ser un elemento fundamental. Entonces yo creo que esto debe ser importante. O sea, de alguna manera, si entiendo bien, ese rezago educativo con la ayuda de la tecnología se puede cubrir de tal manera que pues podamos pensar que eso que se perdió, el dato que nos dabas, que los alumnos al terminar la primaria solo el 40% tienen este dominio de la matemática. O sea, eso tiene remedio con uso de la tecnología para poder nivelar esos conocimientos. ¿Es algo que se está haciendo en nuestro país? Yo creo que se está haciendo, pero es algo que se debe hacer más. Okay. Si algo aprendimos de la reciente crisis del COVID a nivel mundial, es que la tecnología está aquí y puede ser un enorme apoyo. Entonces creo que en este sentido necesitamos amarrar varias cosas. Uno, fortalecer el sector educativo. Necesitamos, por ejemplo, ampliar
a mi juicio, el tiempo que al que está expuesto en educación una persona en básica, media y media superior. Creo que eso ayudaría muchísimo. ¿Ampliar en años, en horarios o...? Sí, horas, por ejemplo. Y esto no tienen por qué ser horas dentro de un salón de clase. Ahí es donde la tecnología puede jugar un papel importante. La tecnología no tiene por qué ser aburrida, puede ser lúdica, puede buscar, digamos, aprovechar esa curiosidad natural que tenemos en la población y que nos puede ayudar a que estos niños, apoyados por los padres, refuercen también su nivel de conocimientos. Sí. Entonces creo que se requiere una comunidad comprometida por el conocimiento. No solo una escuela, no solo un maestro, no solo el estudiante, sino una comunidad que tenga un compromiso mayor con la educación. Sí, hay dos temas que quiero abordar de lo que nos has comentado. Uno, la parte de la pandemia. O sea, fue muy claro que pues a la hora de irnos todos a casa, pues también la educación pasó a ser digital. Los niños, niñas, los jóvenes desde casa, siguiendo esos programas. ¿Cuál es el resultado, digamos, ahora que termina la pandemia, se regresa a las clases presenciales? ¿Cómo es, digamos, la calidad de la educación en México comparado antes y después de la pandemia? ¿Qué aprendimos en la pandemia que podemos ahora aplicar para mejorar la calidad de la educación? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de la pandemia es que tenemos que cuidar mucho, digamos, la salud socioemocional de los estudiantes. Para muchas personas la pandemia fue muy costosa en términos psicoemocionales. Entonces esta recuperación se vuelve tan fundamental. Tenemos una evidencia mixta, tanto en México como en el mundo. Por un lado, los estudiantes están dedicando más horas, o dedicaron más horas a aprender, cuando la escuela, su universidad, les ofreció medios digitales de aprendizaje. Entonces sí hubo una concentración mayor, una dedicación mayor de tiempo, cosa que en muchos sentidos fue positivo. No en todos lados llegó, digamos, la opción de tener una educación a distancia de emergencia con la fuerza necesaria. Nos faltó soporte digital, nos faltó acceso a la tecnología en muchas partes del país. En esas partes del país es necesario recuperar tiempo perdido. Entonces creo que estamos hablando de escenarios muy distintos. Es un país muy diverso, muy amplio, muy complejo. Y de ahí la necesidad de hilar más fino y de ir encontrando soluciones para condiciones específicas. Sí, ahorita que hablas de precisamente esas condiciones de la tecnología, recordaba el testimonio que nos daba Eufrosina Cruz en su pueblo, en Oaxaca, 7 horas en la sierra de Oaxaca capital, pues en una circunstancia en donde había un maestro para los 6 años de primaria y solo había primaria, y cómo gracias a ese liderazgo de Eufrosina hoy tienen internet satelital, los niños tienen tabletas para la educación, o sea que sí, efectivamente, si hacemos lo correcto, la tecnología nos puede ayudar inclusive a llegar a esos rincones. ¿Cuál ha sido, digamos, tu evaluación de qué tanto se está utilizando esa tecnología para de veras llegar a todas partes del país con la tecnología, pero sobre todo con la calidad de la educación? Yo creo que nos falta, estamos iniciando un proceso de largo plazo. Pero si me permites, me gustaría darte algunos números de inclusión. Una de las cuestiones que me parecen muy importantes del modelo que pues, ha propuesto Coparmex es el tema de inclusión. Pero para la inclusión creo que es muy importante ver también qué se necesita hacer. Déjenme darles algunos datos. En 2022, 36% de la población de México vive en pobreza. Eso nos habla de 46, casi 47 millones de personas. En pobreza extrema, 7,1% de la población, son 9 millones de personas. Con rezago educativo en nuestro país está el 19% de la población. Estos son datos del Coneval. Y esto involucra alrededor de 25 millones de personas. Entonces, cuando hablamos de este rezago educativo, creo que es una buena forma de atender esta preocupación que tú planteas de cómo llegar y cómo incorporar a distintos elementos. Yo mencionaría también otro elemento.
26% de la población, de acuerdo a la FAO, tiene inseguridad alimentaria. 18%, de acuerdo al Coneval, no tiene la seguridad de adquirir su canasta alimentaria básica de manera constante. Es un tema muy importante. Pero esto nos ha llevado, digamos, el efecto acumulado de este tipo de procesos a lo largo de los años, que 61% de la población mayor de 25 años hoy tiene menos de secundaria completa. Ese es el 61% de la población. 21% tiene secundaria completa o bachillerato y solo 18% tiene educación superior. Entonces, yo creo que esto es muy importante. El modelo, a mí me gusta mucho esta referencia. ¿Qué expectativa tiene un jovencito que está empezando en estos momentos la primaria? 40% de ellos, de los 100, 40 entrarían a la educación superior, pero 26 terminan. Entonces creo que necesitamos en este sentido ir por elementos importantes, como cuáles, educación a lo largo de la vida. Nunca se debe dejar de aprender. Y algo que se menciona mucho en documentos internacionales de educación es trayectorias flexibles. ¿Qué significa esto? Si una persona terminó primaria, pues que complete la secundaria y la preparatoria y entre a carrera profesional o a una carrera técnica, sin importar la edad que tenga. Entonces se necesita tener flexibilidad para tener entradas y salidas, aprovechar en el uso de la tecnología. Y algo que es fundamental, donde creo que todos podemos aportar mucho, es en el uso de microcredenciales. ¿Qué son las microcredenciales? Las microcredenciales son competencias específicas que tienen un valor laboral, digamos, demostrable. Quizás el ejemplo más fuerte lo vemos con Microsoft, lo vemos con Google, lo vemos con otras organizaciones de este tipo, es la capacidad de programar en nuevos lenguajes de programación digital. Pero ese es un ejemplo de eso. Podemos tener competencias, por ejemplo, para el manejo sustentable de energía dentro de los hogares. Podemos tener muchas cosas que no requieran educación superior, pero que sí puedan requerir una base importante de educación media superior. Para mí, ese es uno de los grandes retos que tiene México en los próximos años. Asegurar que en preparatoria llega ojalá se pudiera el 100%, como establece la propia Constitución, de la población con un nivel suficientemente alto como para que puedan seguir aprendiendo y puedan incorporarse a procesos de conocimiento y aprendizaje a lo largo de la vida. Sí, ahorita que hablabas de estas microcredenciales, recuerdo un programa educativo COL 42 para desarrollar esas competencias tecnológicas de programación en distintos lenguajes. Sí. Una universidad que tiene la particularidad de que no tiene clases, no tiene evaluaciones individuales, son trabajos en equipo, y lo notable es que efectivamente salen sabiendo programar, no nada más en las plataformas que de alguna manera practicaron, sino tienen ese conocimiento para poder diseñar y programar en cualquier plataforma. Sin duda, los sistemas educativos están cambiando radicalmente a lo que tradicionalmente conocíamos. Pero quisiera regresar a estas cifras que nos das, porque el hecho de que de los 126 millones de mexicanos, 47 estén en condición de pobreza y de esos 9 millones en pobreza extrema, es algo de lo que no podemos ser ajenos. Y de ahí viene esta reflexión que hicimos en Coparmex, la necesidad de un nuevo modelo de país. Este modelo de desarrollo inclusivo que tú conoces, Bernardo, en donde lo que planteamos es que a pesar de que ha habido este crecimiento económico, el hecho de que exista estos 47 millones de mexicanos en pobreza, quiere decir que nos hace falta algo en el modelo país. Y que sí se requiere el desarrollo económico, es necesario pero no suficiente, tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera, y de la mano del desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y en ese desarrollo social, desde luego fundamental, es educación de calidad para todos, pero también salud para todos, vivienda digna, y todos estos, digamos, elementos de la pobreza multidimensional que ayuda a medir Coneval. Desde luego en el modelo también hablamos de un país con Estado de Derecho. Correcto.
con seguridad, con avance en la democracia, con ética e integridad, con respeto a las libertades, respeto a los derechos humanos, y finalmente también lo que significa que les toca hacer a las empresas y organizaciones para poner ese granito de arena en recuperar esto que nos comentas de los datos de la pobreza alimentaria, de la pobreza educativa, de la pobreza de salud. Y en primer lugar me gustaría preguntarte, Bernardo, con toda esta experiencia que tienes en educación, en el TEC de Monterrey, en la UVM ahora, en FIMPES, pero además el conocimiento que tienes de todo lo que es el panorama educativo en el país, ¿qué es lo que tenemos que incluir en el modelo de desarrollo inclusivo desde el punto de vista de la educación que nos lleve a, tal como nos dijiste, la educación es apuesta de futuro por el país? Yo creo que aquí hay varios elementos. Uno que es fundamental es reconocer la importancia del conocimiento y de la educación. Creo que es algo que no podemos dejar de lado. Creo que en mucho del discurso político, desgraciadamente, se menosprecia el conocimiento, se menosprecia la ciencia. Creo que esto debemos asegurarnos que ese respeto ocurra de manera permanente. Tenemos que asegurarnos que la información que se da a los estudiantes sea pertinente. Esto es una tarea que nos corresponde a todos en el sector educativo, en el sector social, sector productivo. Nuestras carreras tienen que ser pertinentes no solo para los estudiantes y sus familias, para la sociedad. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención. 6 carreras representan el 50% de la matrícula total en el país. Y estamos dejando fuera carreras de futuro, en uso de tecnología, ciencia de datos, aprendizaje de las máquinas, muchos elementos los estamos dejando fuera. O sea, seguimos estudiando lo que era pertinente en el pasado, pero no hacia el futuro. No lo que es el futuro. Y algo que es muy importante es que competencias fundamentales son ahora aprender a aprender. Esa capacidad, esa disposición de aprender a lo largo de la vida siempre. Yo creo que es el sello fundamental que deben imprimir no solo las universidades a sus estudiantes. Me atrevo a decir que también la preparatoria debe de sembrar esa simiente y ese respeto por la ciencia. Entonces yo creo que es un elemento fundamental. Yo creo que hay que ver también cómo ligamos la parte real de la economía con la educación. Ahí hay ejemplos maravillosos. Cito uno del Southern New Hampshire University en Estados Unidos, por ejemplo. Lo que ha hecho es desarrollar todo un padrón de competencias con lo que busca atraer, regresar a las aulas personas que interrumpieron su formación profesional años antes. Entonces dice, bueno, a ver, yo te voy a dar, no un título, te voy a dar un montón de competencias y te voy a decir qué competencias son, con qué nivel vas a salir egresado y tú puedes a partir de ahí avanzar lo más posible. Lo interesante es que estas competencias se definen no en un cubículo, sino en diálogo con la industria, en diálogo con el sector social de la sociedad. Y yo creo que eso nos da una ruta para avanzar en estos elementos. Yo creo que hay otros elementos importantes, por ejemplo, el aprendizaje en el lugar de trabajo. Cuando una familia ve que el padre o la madre que trabajan están estudiando un diplomado o están estudiando una especialidad o están sacando una microcredencial, eso permea en toda la familia. Yo les podría comentar un ejemplo maravilloso que yo tuve en casa. Mi madre había terminado la preparatoria al momento de casarse. Terminó la carrera un año antes de que se graduara el mayor de mis hermanos. Entonces fue algo donde tuvimos siempre el ejemplo de la importancia del aprendizaje de la manera más cercana que uno puede tener en la propia familia. Claro. Y varios elementos de lo que comentas que me parece importante profundizar. Uno es cómo acercar este conocimiento de las aulas con las necesidades en las empresas. Hay una metodología, una práctica que ha funcionado muy bien, es este modelo de formación dual, sí, que trajimos a México de Alemania hace unos 12 años y que ha sido muy importante en el cómo los estudiantes van a las aulas pero van a la empresa.
lo empezamos en el nivel técnico y el resultado es que el 90% una vez que terminan los estudios se quedan en las empresas. Hay un caso interesante, estuve en Tlaxcala en una empresa alemana. Yo no sabía que en Tlaxcala había una empresa de autopartes alemana. Pero justo íbamos a hacer el lanzamiento del programa de formación dual a nivel universitario. Pero comenta esta empresa alemana que, por cierto, es su fábrica modelo a nivel mundial. Está en Tlaxcala. Y comentan de un joven que estudiaba en el CONALEP y que entra en este programa de formación dual y que resultó muy bueno en una de estas competencias. Lo mandan a Alemania a especializarse y de ahí lo mandan a Estados Unidos a hacerse cargo de todo el proceso en una fábrica. Recuerdo que la gobernadora reclamaba que lo único que no le gustaba es que no había regresado ese tlaxcalteca a su estado. Pero efectivamente este acercamiento que comentas, ¿no? En las aulas, las universidades, las escuelas técnicas, de media superior o superior, con las necesidades de la industria, con las necesidades de la empresa, es lo que nos ayuda a esa pertinencia en la educación. Pero también algo que comentas, que bueno, antes de pasar al otro tema, tus reflexiones sobre formación dual y el acercamiento de las universidades, de las escuelas técnicas con la industria, con las empresas. Me parece, José, algo muy exitoso, además indispensable. Creo que tenemos que profundizar esto. En mi paso por la Universidad del Valle de México, ampliamos la posibilidad de que un estudiante hiciera prácticas profesionales en la industria, con resultados también muy favorables. La gran ventaja del modelo dual es que la integración que hay entre el aprendizaje en aula y el aprendizaje práctico es muy estrecho y muy estructurado. Eso es una cosa que le da una fortaleza importante. Las prácticas profesionales son muy importantes. Y algo que volteo a ver a los jóvenes que nos acompañan, pero es una regularidad que tenemos, es que una persona que trabaja antes de graduarse, típicamente tiene un inicio mucho más sólido en su trayectoria profesional ya que deja la universidad. Su salario de inicio es más alto, tienen también una capacidad de movilidad dentro de las organizaciones y de manera lateral más rápida. Entonces eso habla de la importancia de esta vinculación. Pero hay también otro modelo que creo que hay que traer a México más. Ese modelo del MIT y algunas otras universidades que buscan a través de aprendizaje activo, de la metodología de aprendizaje basada en solución de problemas, cómo se vincula una comunidad agrícola, productora pues, de cualquier producto en México, con una universidad para resolver problemas de cultivo, de plagas, de, digamos, uso del agua, de embalaje, etcétera, cualquier otro problema que sea relevante para la comunidad. Entonces, estos elementos de acercar el aula a la realidad productiva son muy importantes. Y creo que en esto hay suficientes modelos como para ver, digamos, rutas alternas que puedan seguir las universidades para lograr que esto permee en la sociedad y termine teniendo, como todos buscamos, un impacto dentro de las comunidades que ven a los jóvenes acercarse, niños que conviven con ellos y que ven el valor que tiene el conocimiento desde sus comunidades. Sí, Bernardo, ahorita que nos hablabas de cómo la educación puede realmente cambiar la vida para muchas personas, recordaba la historia de Rosario Marín, una mujer que nace en una familia pobre, su mamá costurera, su papá portero en un edificio, y que gracias a la educación entra a trabajar un banco como auxiliar de la recepcionista, acaba siendo auxiliar del vicepresidente del banco y de ahí llega a ser tesorera de los Estados Unidos. Primera mujer migrante que llega a ser tesorera de los Estados Unidos. Y ella dice, llegué ahí gracias a la educación. Lo cual nos demuestra que el talento está igualmente distribuido y lo que tenemos que hacer es que haya igualdad de oportunidades, ese piso parejo que nos comentabas hace rato. Digamos, con una visión hacia futuro del país en la política educativa, ¿qué es lo que pudiéramos plantearle a los gobiernos que tenemos que hacer en México para lograr
ese piso parejo, esa igualdad de oportunidades y esa educación de calidad que nos lleve realmente a ese México de futuro, en donde si la hacemos bien, decías, podemos pasar del lugar número 14 al lugar número 8 en las economías, pero que es precisamente la educación la que nos puede impulsar. Yo concuerdo con esta lectura y creo que hay varios elementos. Primero es calidad. Necesitamos calidad al momento de graduación de la preparatoria. Para mí creo que es uno de los referentes fundamentales, cómo estamos graduando a nuestras generaciones de preparatoria. Porque hay que recordar, el primer año de carrera se pierden el 40% de los muchachos que entran a estudiar una carrera profesional. Muchas veces porque no vienen preparados. En otras ocasiones porque no tienen los medios para hacerlo. Entonces ahí entra un segundo elemento. Necesitamos becas, necesitamos asegurarnos que lleguen de manera oportuna y de manera adecuada. La verdad que el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo importante en becas. Las becas Benito Juárez son importantes, becas para jóvenes son importantes. Hoy tenemos, no hay que olvidarlo, el 20% de los jóvenes son ninis, entre 18 y 25 años son ninis. No estudian, no trabajan y la mayor parte de ellos no buscan empleo todavía. Hay estados donde Oaxaca, Chiapas, en que ese porcentaje está por el orden del 30%. Entonces creo que es muy importante tener un esfuerzo también focalizado. La geografía importa. Entonces en este sentido creo que necesitamos, digamos, soluciones de carácter genérico, pero también soluciones de carácter muy específico y muy orientado. La educación a distancia es fundamental. La conectividad es un elemento básico. La pertinencia de la educación es muy importante. Volviendo, por ejemplo, a las microcredenciales, el 80% de las universidades norteamericanas ofrecen microcredenciales. ¿Qué significa? Que un estudiante que empieza su carrera empieza a acumular microcredenciales, que incluso si no pudiera terminar la carrera le pueden ayudar a acercarse al mundo productivo en situación ventajosa, ¿no? Y esto es un tema que también es importante. Entonces creo que son estos algunos de los elementos. Pero yo regresaría a esto que me parece fundamental, y esto es algo que país tras país se ve como una fuente de esperanza importante. La flexibilidad en el camino que cada estudiante lleva, las rutas flexibles de incorporación a la educación media, superior, a la educación superior. Cada quien que estudie en el momento en que determine en su vida que es importante hacerlo. Las puertas tienen que estar abiertas y, por supuesto, el uso de tecnología con calidad y exigencia. Sí, bueno, nos has presentado un panorama muy completo de calidad de educación, pertinencia, cobertura, uso de la tecnología, flexibilidad, y poder abordar en cualquier etapa de la vida, microcredenciales, en fin, mucho de lo que tenemos que trabajar por esa calidad de la educación en nuestro país. Y antes de pasar a las preguntas de los jóvenes, quisiera abordar otro tema contigo, que es precisamente lo que podemos hacer desde las empresas y organizaciones en el tema de educación. Lo que nos dice Coneval es que los trabajadores que están en nuestras empresas y organizaciones que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, les tomará 3 generaciones volver a tener educación formal. Quiere decir que ni ellos ni sus hijos serán sus nietos los que vuelvan a tener esa educación formal. Y el planteamiento que hacemos desde Coparmex a las empresas y organizaciones es acompañemos a estos trabajadores, a estos colaboradores para que completen esa educación formal mientras trabajan con nosotros. Es decir, que completen la educación primaria, la educación secundaria, ojalá la educación preparatoria, que es lo que les permite tener amplias posibilidades laborales ya con esa preparación. Pero también hemos tenido experiencias en algunas de estas empresas en donde cuando voltean a ver a sus trabajadores se encuentran algo que nos platicaste al principio de esta conversación, como una experiencia propia de enseñar a leer. Alguna empresa nos compartía que contrata en su nómina al personal de limpieza y que cuando los lleva al cajero para enseñarles cómo sacar el dinero se da cuenta que no es que no sepan dónde picarle, sino que algunas no sabían leer.
y empiezan entonces con un curso de alfabetización. Con este panorama de lo que desde las empresas y organizaciones podemos hacer específicamente en la pobreza educativa, para disminuir esa pobreza educativa, tus comentarios, tus reflexiones, ¿qué pudiéramos incluir prácticas para proponer a las empresas y organizaciones en este sentido? Mira, yo creo que, José, lo que estás mencionando me parece muy importante, es que sea la empresa, la organización, un ambiente propicio para continuar la educación de las personas que laboran en la organización. Yo creo que es muy importante ese elemento. Quisiera darte un dato, que si me permites, que me parece muy importante y que no quisiera dejar de lado. Déjame ver si lo tengo por aquí, pero es un tema muy importante. Y de nuevo esto lo quisiera mencionar viendo a nuestros jóvenes. Una persona que termina la carrera profesional y se compara con una persona que solo tiene la preparatoria, gana en promedio 50% más toda la vida. Eso es en promedio. Una persona que tiene una maestría tiene aproximadamente otro 50% más toda la vida. Entonces creo que hay un reconocimiento en este sentido que ayuda a generar una mayor productividad, no solo individual, sino social. Algo que no podemos olvidar es que la educación se asocia con mayor calidad de vida, se asocia con una vida más sana, se asocia con la longevidad, se asocia con la votación y la participación política, la participación en organismos de la sociedad civil. Entonces hay un impacto social también muy significativo. La rentabilidad social de la educación, sobre todo media y media superior, es enorme. Entonces debemos de trabajar al pensar en todo esto de inclusión, pensar en Estado de Derecho, pensar en una sociedad que dialogue. Necesitamos esta educación. Entonces yo creo que es un tema muy importante. Algo que yo no dejo de comentar y creo que es muy importante, a mí me gustaría que más empresarios se acercaran a las universidades, públicas y privadas, pero no que se acerquen solo en los consejos, que den clases, que conozcan a los jóvenes de hoy. Yo creo que es muy importante que haya esa vinculación, porque da una perspectiva que es muy difícil encontrar de otra manera, y esto ayuda también a los estudiantes a entender bien esto. Algo que me parece fundamental, y podría dar también algunos ejemplos, cambia la vida cuando los estudiantes pueden visitar a las empresas, que visiten al sector productivo, que vean cómo opera una armadora de autos o cómo opera una compañía que ofrece servicios de producción, digamos, de televisión o de radio. Es importantísimo esa parte. Y algo que también creo que es fundamental es trabajen con las universidades para las microcredenciales. Yo creo que esto es un lenguaje que debemos de construir de manera conjunta, sector productivo, sector educativo, pensando en ese México que nos va a llevar al 2050, ¿no? Y para el cual que tenemos expectativas además muy optimistas. Sí, pues son 3 sugerencias muy concretas, muy útiles en este acercamiento, empresarios y colaboradores de las empresas acercándose a dar clases y conocer a los estudiantes invitarlos a que conozcan al sector productivo y trabajar en estas microcredenciales, que no sé si sea lo mismo que le llaman a las competencias. Normalmente van asociadas competencias con microcredenciales. Perfecto. La microcredencial es que digamos el título pequeño que ampara una competencia específica. Perfecto. Ya, ahora sí me queda claro. Muchas gracias, Bernardo. Si te parece, pasamos a las preguntas de los jóvenes. Claro, entonces, pasamos las cámaras aquí hacia los jóvenes, después de haber escuchado este diálogo sobre la educación. Pues adelante con sus preguntas. Una pregunta, ¿considera que es importante empezar a inculcar la educación en economía desde la primaria? Fíjate que es muy interesante, pero yo soy economista y tengo el sesgo de decirte que sí. Yo creo que sí vale la pena, porque por lo siguiente, hay que tener una perspectiva de largo plazo, por ejemplo, lo que es el ahorro, la importancia de contar con una cuenta de ahorro para el retiro,
la importancia y el valor que puede tener la economía formal, ¿no? Tener la protección del seguro social o el IMSS, el INSSSTE en su caso, y la protección que pueden tener también por seguros, ¿no? Yo creo que estos son algunos de los ejemplos que son importantes. Algo que también es muy importante es que sepan invertir. Entonces, yo creo que vale mucho la pena hacerlo. Una de las ferias que yo no me pierdo al año es la feria donde digamos que tiene la Amafore para dar a conocer la cultura financiera en el país. Yo creo que, digamos, si tuviera que contestar o regresar a tu punto inicial, probablemente un estudiante preparatorio está más listo más preparado para esto, incluso secundaria. Pero hacerlo desde primaria yo creo que sería muy bueno, ¿no? Y se me ocurren muchas cosas que podrían hacerse por allá, ¿no? Por ejemplo, que un estudiante tuviera una tarea donde le preguntara a su papá cómo está la familia, entender qué remuneraciones tiene, cómo destinan el gasto, cómo atienden las dificultades que se les presentan. Creo que puede ser una forma de aprendizaje activo que puede ayudar a ir teniendo esta conciencia e ir ayudando este proceso de madurez y de comprensión del mundo que vivimos desde edad temprana. Me parece una excelente reflexión. Si me permites, Bernardo, claro, una recomendación a los jóvenes. Sí. En lugar de ahorrar lo que sobra después de gastar, gasten lo que sobra después de ahorrar. Gracias. Totalmente de acuerdo. Muy bien, siguiente pregunta. Hola, yo tengo una pregunta más que nada enfocada ahorita en muchos temas de que, hay que ser iguales en la educación y tenemos que intentar cubrir todas estas como obstáculos, pero ¿qué pasa cuando es impredecible? Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita en Acapulco, ¿qué pasa con toda esa gente que va a perder la oportunidad de estudiar? ¿Qué pasa con toda esa gente que no va a poder volver a regresar? Porque eso es un cambio que te cambia completamente la vida, vaya. Eso es una gran pregunta. Y yo creo que la compañera es economista, ¿verdad? ¿Está usted en economía? ¿No? Bueno, pero fue muy buena pregunta y muy enfocada a esa economía. Y la tuya también creo que es una gran pregunta. Fíjate que una de las causas de la pobreza, ¿sabes cuál es? Los gastos catastróficos en salud no cubiertos por sistemas públicos de seguridad social. Y ese es un tema fundamental. Yo recuerdo por allá, a inicios del año 2000, se había hecho un estudio justo sobre eso y llegaba a la conclusión de que alrededor del 2.4, 2.6% de las familias tenían cada año un gasto catastrófico que les obligaba a deshacerse de activos que había construido la familia, como bienes duraderos, televisiones, incluso refrigeradores y otras cosas que eran necesarias para la vida cotidiana. Entonces, yo creo que el punto, lo que decía José, es fundamental. O sea, hay que gastar después de lo que queda después de ahorrar, ¿no? Entonces, una visión de largo plazo es importante. Lo que vemos mucho en el país, y esto es algo que es muy valioso en un país como México, es la solidaridad que hay entre familias. Porque el sistema, en la forma en que un grupo social avala a sus miembros, muchas veces se asocia con esto. Si mi hermano, mi hijo, mi padre tienen algún problema, todo el mundo aporta. Y hay una especie de coaseguro dentro del núcleo familiar que ayuda a sobrellevar este tipo de cuestiones. Sin embargo, yo sí creo que hay que tener muy presente que hay gastos catastróficos que pueden llevar a que un estudiante deje de estudiar, deje la primaria o la secundaria o la preparatoria para ayudar a su familia. Y es un elemento que resta continuidad a una trayectoria no solo individual, sino de una familia completa, ¿no? Entonces creo que tienes todo, este tema es muy importante. Entonces este concepto amplio de seguridad social, que creo que por cierto ustedes lo tratan de una manera muy adecuada en el modelo de desarrollo incluyente, es eso, cómo se puede hacer menos vulnerable a la población a las condiciones que la vida presenta siempre. Pensemos en Guerrero o en Acapulco en estos momentos, ¿no? Y bueno, ahí es donde la sociedad tiene que responder como un todo
y la política pública también se vuelve fundamental, ¿no? Para que no sea un peso exclusivo de una persona o de una familia o de un grupo humano pequeño, ¿no? Como en el transcurso del diálogo, Bernardo nos dio las pistas de qué hay que hacer, porque puede ser un huracán, pero puede ser un problema de salud, puede ser la pérdida de los padres, en fin, hay muchas circunstancias que hacen que una persona deje la escuela. Pero el hecho de poder tener esta cobertura que nos platicaba Bernardo, ya no importando la edad que tengas, que puedas cubrir eso que te hizo falta, es lo que tenemos que avanzar. Es decir, no porque dejaste la escuela por alguna circunstancia estás destinado a no completarla, sino al revés. El cómo podemos como sociedad, como familia, como empresas, como instituciones, como las mismas universidades, el permitir que aquellos que dejaron la educación formal la puedan completar en el transcurso de su vida y entonces tengan esto que hablas, esta igualdad de oportunidades para todos. Bien. Sí, muy bien. Siguiente pregunta. Me hizo muy interesante el dato que mencionas de que México puede ser la octava pues mejor economía del mundo. Pues mi pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo bien México o qué está haciendo mal el resto de países como para que eso suceda? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué potencial tenemos? Mira, yo creo que no podemos olvidar la enorme potencia de nuestro sector exportador automotriz, por ejemplo, electrónico. Y este es un sector que se está transformando de manera muy rápida. ¿Cuál es la siguiente generación? La electromovilidad. Necesitamos pasar de automóviles de combustión interna a automóviles eléctricos. Si México avanza en la electromovilidad, puede avanzar de manera muy importante. Ahí hay una oportunidad enorme. Pero fíjate qué implica esto. Necesitamos tener mejor conocimiento de materiales. Tenemos que trabajar y entender, estar a la punta de la tecnología en baterías, baterías de nueva generación para el mundo. Necesitamos trabajar también en instrumentos, de gestión de los motores, de control, ¿no? Mecanismos de control, que implican también la mezcla de servomecanismos con mecanismos mecánicos tradicionales, que son también de nueva generación. Entonces yo creo que México tiene muchísimo potencial para llegar al 2050 con esto. La competencia es brutal. Pero fíjate, el mundo da vueltas. México firma el Tratado Libre de Comercio a principios de los 90, pero luego China se incorpora a la economía mundial. Y se da una brutal competencia entre industrias y entre países. México compitiendo con China para atracción no solo de inversiones puntuales, sino de cadenas completas de suministro y de producción. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Tenemos una segunda oportunidad con el nearshoring. La segunda oportunidad es que ahora Estados Unidos dice, bueno, yo quiero tecnologías sensibles como traérmelos acá, como los semiconductores en particular. Los quiero tener muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Yo quisiera que la siguiente generación de plantas de producción de semiconductores, con toda la cadena tan compleja que está detrás, se genere más cerca a Estados Unidos en México. Hoy, actualmente, hay proyectos donde se comunican empresarios. José seguramente tiene mucho más información que yo al respecto, pero también gobierno de Estados Unidos, México, con la idea de generar una plataforma de construcción de semiconductores que sea en 5, 10, 15 años la más potente a nivel mundial. Y quitarle, si vale la expresión, una parte de este negocio que hoy se encuentra en otros países también del sudeste asiático. Entonces, realmente creo que necesitamos como que ir construyendo esta realidad desde el objetivo hacia atrás. Quiero como semiconductores, ¿qué necesito? ¿Cuáles son las tecnologías que requiere los materiales, los insumos, la producción? Tenemos, por ejemplo, cuartos súper limpios para la producción de semiconductores. ¿Por qué una brizna de polvo en un semiconductor pequeñito destruye completamente no solo un producto, sino la producción completa? Entonces necesitamos aprender nuevas
metodologías, nuevas capacidades, ¿no? ¿Cómo gestionas este tipo de cuartos, ¿no? Evidentemente la energía es otro elemento que preocupa mucho en México actualmente, ¿no? Vamos a tener la energía que necesitamos, pero no cualquier tipo de energía, limpia. ¿Por qué? Porque muchas empresas no se van a venir si estamos produciendo energía eléctrica de combustóleo. Si se van a venir si es eólica o incluso si fuera nuclear, ¿no? Entonces necesitamos esa visión de mediano plazo. Por eso a mí me gusta mucho la idea de que, en este caso Coparmex, proponga una visión de largo plazo y que invite a reflexionar a distintos actores del país sobre cómo podemos llegar a objetivos de este nivel, ¿no? Que es lo que yo deseo para mis hijos, lo que deseo para ustedes, ¿no? Y lo que deseamos para México, ¿no? Si no le tiramos a eso, no vamos a llegar, digamos, a ningún lugar que valga la pena. Creo que haces bien la pregunta porque es una carrera relativa. Y yo creo que hay que contar con que los demás países van a hacer bien las cosas y las tenemos que hacer mejor. Y esta oportunidad que describe Bernardo por la relocalización o nearshoring, por esta decisión de los Estados Unidos de producir semiconductores en Norteamérica, es una de esas oportunidades que aparece cada 100 años, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde para aprovecharla. Si no, pasará en nuestras narices. Y ahí es importante estos elementos que comparte Bernardo de estar preparados con energías, o sea, suficiente energía limpia, pero también estar preparados. Es decir, esas competencias son las que van a requerir ese talento, porque a la hora que llegue más inversión extranjera, si no tenemos ese talento, se va a ir a otros países. Entonces, mucho lo que tenemos que hacer, desde luego, en que haya Estado de Derecho, en que haya seguridad, pero también en la parte de educación. A mí me gusta mucho ese enfoque, Bernardo, que nos diste iniciando el diálogo, la educación como esa palanca de desarrollo del país. Pues sin más, muchas gracias, jóvenes, por escucharnos, por hacer sus preguntas que enriquecen este diálogo. Muchas gracias, Bernardo, por acompañarnos en este programa Conversando con, y así damos por terminado un episodio más de Conversando con, en esta ocasión con Bernardo González Arechiga. Muchas gracias por seguirnos.